Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar cómo construir un temporizador para cualquier tipo de aparato que funciona muy bien, pero funciona con agua. Es muy simple su construcción y lo podemos hacer con elementos reciclados y con muy poco costo. Quédate porque va a estar muy bueno este video. Este temporizador nos va a permitir controlar el funcionamiento, el encendido, el apagado de cualquier aparato eléctrico hasta 10 amperios que le podamos conectar en él. Vamos a ver los materiales que nos va a hacer falta. Una botella PET a la cual cortaremos para sacar esta parte que no la vamos a utilizar. Un tubo o una manguera a la cual podamos conectarle una manguerita fina luego. Puede ser, esto es un pulmón de un lavarropa, pero pueden utilizar cualquier cosa, un trozo de caño de PVC o lo que ustedes consideren necesario. Vamos a usar también un presostato de un lavarropas. Estos presostatos son los que controlan el nivel de agua en las lavadoras. Y también vamos a utilizar un toma corriente con sus dos cables y una ficha para conectar la tensión también común. Y también vamos a usar una L acá de madera donde podremos montar todo el conjunto para que quede armadito. Lo primero que debemos hacer es fijar este pulmón aquí dentro del recipiente improvisado este que tenemos. Una vez que tengamos el pulmón fijo aquí dentro, vamos a colocarlo aquí en la base. Y para que no se nos mueva, le fijaremos una bandita elástica aquí. En la base del recipiente le vamos a hacer un agujerito con un alambre caliente, o si no, también pueden hacer, como hice yo aquí, con una tuerca de una hornalla de cocina, que va a tener un agujerito de 1,5 milímetros, se lo pondremos ahí, así un poco roscado en el mismo plástico, que de ahí no se mueve. Esto lo hago para poder regular una salida de agua que va a tener aquí. Una vez que tengamos esto, vamos a fijar el presostato aquí en la tabla en la parte de atrás. Y luego con un trozo de manguera lo vamos a conectar aquí en el pulmón. Y en la parte de atrás vamos a fijar la base de un tomacorriente. En este caso le colocaremos este, que ya tiene los dos cables conectados donde corresponde. Ahora vamos a hacer el conexionado, que es muy simple. Vamos a conectar el cable más largo aquí en el contacto número 13. Este contacto puede ser 13, puede ser número 3 o puede ser 23 en el presostato. Es el contacto normal abierto. Ahora tomamos el cable que va a ser de alimentación y vamos a conectar uno de los cables en el contacto número 11. Puede ser 11, 21 o 31. Este es el común del presostato. Recuerden que el presostato es solo un interruptor que cuando se activa conecta estos dos cables y cierra un circuito como si fuera un interruptor común de la luz. El otro cable que nos queda del cable de alimentación lo conectaremos en el otro del toma corriente. Y ya estaría listo nuestro sistema. Y ahora vamos a ver cómo funciona este temporizador, que realmente yo lo hago un poquito más para jugar y para mantener despierta la forma de automatizar algo. Es decir, uno es como un juego que hace, pero a su vez le da alguna aplicación práctica. Vamos a tomar ahora un lugar donde podamos conectarla a la red eléctrica. Lo vamos a hacer a través de este alargue para que ya esté alimentado nuestro temporizador. Ahora aquí en el toma vamos a conectar lo que queramos controlar.
En este caso vamos a poner una lámpara. Esto es lo que queremos controlar en este momento. Y ya está, nuestro temporizador está listo, apto ya para funcionar y darnos un tiempo de iluminación. ¿En qué vamos a utilizar, por ejemplo, esto? Puede ser al inicio de una escalera, en un pasillo, para que la persona lo active, se encienda la luz durante, puede ser 30 segundos, un minuto, el tiempo que ustedes le quieran dar a este aparato, le va a controlar y luego va a desconectar automáticamente. Para hacerlo funcionar solo necesitamos un poco de agua, solo tiene que estar limpia nomás para que no se nos tape el pico este. Vamos a echar el agua aquí hasta que se active el temporizador y luego lo dejaremos aquí que vaya cayendo nuevamente en el recipiente. Esto va a permanecer encendido durante un pequeño corto tiempo, en este caso va a ser cerca del minuto, depende cuánta agua le hayamos puesto aquí. El agua va a bajar, no se va a ir toda, va a bajar una cierta parte hasta que ya no hay más agua para mantenerlo encendido y se va a apagar. Por eso les decía, uno lo puede regular como quiere. Si hacemos un agujero más grande, se va a vaciar más rápido y nos va a dar menos tiempo de luz. Pero si no, nos va a tomar este minuto, que más o menos es lo que le calculé por la cantidad de agua. Un minuto y medio, 30 segundos, como ocurrió ahora. Ahora vamos a sacar aquí. Y ahora lo vamos a probar, por ejemplo, activando una electroválvula que tenemos aquí en este grifo. Abrimos el grifo, tenemos la electroválvula, que es la misma que usa el lavarropas para cargar el agua. Y le conectaremos la ficha. Esta ficha la vamos a colocar aquí en el temporizador. Ahora le vamos a colocar el pico nuevamente para que nos dé más tiempo. Ahora probablemente nos llene ya el recipiente. Esto hay que calcularlo de acuerdo a la cantidad de agua que le pongamos o la salida que tenga el pico. Ahora va a durar mucho más. Y mientras esperamos, les digo que se suscriban, que activen la campanita. Así podemos llegar a más gente con este tipo de videos que pretenden ser instructivos de alguna forma. Además, hay una cosa muy importante, que es, una vez que nosotros lo hayamos activado y que esto haya cortado, como ser el caso, marcamos acá una cierta cantidad de agua en el recipiente y luego sabemos que esa cantidad de agua significa tantos minutos o tantos segundos de marcha. Entonces, nosotros juntando agua con este recipiente, a la medida que tengamos marcada acá, vamos a saber perfectamente cuánto va a durar nuestro temporizador en marcha. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.